¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Con estas palabras en mente vamos a meditar tantito en unos versículos. Vamos a ver otro texto, Gálatas capítulo 2, versículo 2. Dice, y subí por revelación, y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, pero en particular a los que tenían cierta reputación, para no correr o haber corrido en vano. Hace el énfasis también a que hay que correr, ¿verdad? Hebreos 12:1. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. Quien lo tenga lo puede leer. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera, hermanos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué anhelamos? La respuesta está en el versículo 25 de 1 Corintios 9:25. ¿Qué esperamos? Dice, una corona, ¿qué? Incorruptible. Y fíjense, ya hace otro énfasis en cuestión, que corramos, que perseveremos. Fíjense lo que dice Hebreos 12, del 12 al 13. A ver, de este lado no tienen Biblia. ¿Sí? En ese caminar, en ese correr, ¿qué dice que hagamos? ¿Hagamos qué? Sendas. Fíjense, hay algo curioso de esto, hermano, en los venados. Los venados tienen marcado su camino por donde pasan. Y hacen veredas, y de tanto pasan y pasan y pasan, que hacen veredas. Y dice aquí el versículo, dice que en Hebreos, que nosotros, hermanos, buscando esa meta que es nuestro Señor Jesucristo, dice que debemos de hacer ¿qué? Zanjas, hermano, en otras palabras, zanjas. Y ondas, dice, para que el que esté manco, dice, no se tuerza, siga en esa línea. Y fíjense lo que dice, a ver, ayúdame, Roxana, en el 1 Corintios, el comentario del 9, 24 al 25. Escuchemos, hermanos, lo que la profeta, nuestra hermana Elena, dice en cuestión de esto. Dice, este glorioso certamen está ante nosotros. El apóstol procura inspirarnos para que participemos en una noble emulación, una competencia en la que no se verá egoísmo, ni injusticia, ni una obra clandestina. Debemos usar cada nervio espiritual y cada músculo espiritual en la competencia por la corona de la vida. Nadie que haga lo mejor que pueda fracasará en este certamen. Todos los que buscan el premio deben colocarse bajo estricta disciplina. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los que participan en un concurso de fuerza física por un premio corruptible comprenden la necesidad de una rígida abstinencia de toda complacencia que debilite las facultades físicas. Comen alimento sencillo a intervalos regulares. ¿Cuánto más los que participan en la carrera del Evangelio debiesen refrenarse de la complacencia indebida del apetito y abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma? Deben ser sobrios en todo tiempo. La misma restricción que les da poder para lograr la victoria una vez, si se la practica constantemente, les dará una gran ventaja en la carrera por la corona de la vida. ¿Nos da un mal consejo? Claro que no, hermanos. Reafirma lo que está escrito.
Dice que es una carrera de qué, de resistencia, de resistencia. ¿Por qué de resistencia? Porque a pesar de que vayamos por esa línea derecha, esa línea indicada por nuestro Señor Jesucristo, va a haber detalles, va a haber hermanos, pero tenemos que mantenernos a tal grado, a tal modo, dice, de que alcancemos esa corona que incorruptible. Y fíjense, hermanos, lo que el enemigo no se quedó con los brazos cruzados, así nada más, esperando a ver qué acontecía. No, hermanos. Ha usado cuánta cosa para transgiversar ese escrito está. El método, no sé si sea lo correcto así, el método que ha usado y que le ha dado mucho resultado, claro, a través de ciertos hombres, ¿verdad? Ciertos personajes. Es una rama, se puede decir una rama, de Babilonia, hermanos, de Roma, de Babilonia, de confusión. Es una rama o es un grupo con X nombre que se ha encargado, hermanos, de hacer horrores. Y este grupo, hermanos, su nombre tiene su nombre, la Logia Masónica. No sé cuántos de aquí hemos escuchado eso, de la Logia Masónica. Sí sabemos cuál es su objetivo, qué es lo que pretenden, qué hacen para ir en contra, hermanos, de ese escrito está. ¿Qué hacen? Y fíjense algo tan tremendo que han hecho tocante a esto de la carrera de los deportes. Han hecho algo, hermanos, tremendo. Y en esta mañana vamos a hablar específicamente, hermanos, de un deporte, del fútbol. Que yo cuando estuve analizando esto, hermanos, por misericordia del Señor, ya lo analicé y lo vi, por misericordia del Señor, hermanos, ya sin ese velo, y pude ver la magnitud del problema, hermanos, que es llegar a ser un fanático en este caso. Un problema, hermanos, gravísimo. Y tanto es aquel fanatismo, hermanos, que no se ve. Y fíjense, yo personalmente en su momento, cuando terminé la secundaria, me acuerdo que ya mis hermanos mayores, Javier, Lorenzo y Inés, ya no quisieron estudiar. Estábamos en Zitácuaro todavía. Y me toca el turno a mí. Ocupo el cuarto lugar de 8 hermanos que somos. Ocupo el cuarto lugar. Y me dice mi papá, ¿y tú? ¿Piensas seguir estudiando o qué? Y yo le dije a mi papá, no tanto como seguir estudiando, no. Quiero dedicarme, le digo, a jugar fútbol. Para esto, hermanos, yo ya me había venido preparando los 3 años de secundaria. Yo los dediqué en cuerpo y alma a hacer ejercicio. A tal modo, hermanos, que yo en ese lapso dominaba 10 kilómetros. 5 a la ida y 5 de regreso sin descansar. 10 kilómetros, hermanos. Los que ubican, me iba de ahí, de donde vivíamos en Zitácuaro, a la Encarnación. Son exactamente 5 kilómetros hacia abajo y 5 kilómetros el regreso. En ese tiempo, hermanos, hacía el ejercicio por toda la orilla de la carretera, pero pues era raro encontrar un carro. A modo de que cuando se encontraba un carro, pues yo creo que hasta se volteaba uno y le decía adiós, porque no había tanto vehículo, hermanos. Y ahorita querer caminar o hacer ejercicio por la orilla de la carretera, hermanos, es un peligro. Es un peligro. Y
Y fíjense, hermanos, y me dediqué a eso, hacía ejercicio, hermanos, a escondidas de mi papá, porque él era enemigo acérrimo de practicar algún deporte. Él no lo practicó. Su vicio de mi papá era trabajar. Y me acuerdo que me dijo, no hijo, ahí sí no te apoyo. Yo los he enseñado, dice, a trabajar. Y me dijo otras palabras que no puedo hacer aquí tan explícito, ¿verdad? Pero me dijo, ¿qué te vas a andar haciendo menso? Dice, corriendo, dice, atrás de un balón. Usó otra palabra, ¿verdad? Pero no la puedo mencionar. Pero sí me dijo, ¿qué te vas a andar haciendo tú haciendo menso? Dice, corriendo atrás de un balón. Y en ese momento, hermanos, yo no entendía la situación de cómo estaba. Ya estaba todo con un plan del enemigo. Ya estaba todo ya sobre la mesa, ya se había practicado en este caso lo que se está viviendo ahorita, hermanos, la Copa del Mundo. Ya se había llevado a efecto la primera Copa del Mundo. Y fíjense, bueno, ya después nos venimos para acá al rancho y se me acabó el sueño futbolero. Misericordia del Señor, hermanos. Misericordia del Señor. Nos venimos para acá al rancho y se acabó el sueño futbolero. Sin embargo, participé en otras cosas que ahorita se los voy a mencionar, ¿verdad? Tocante a esto del fútbol. Tristemente, hermanos, en mi ignorancia. Y fíjense, esta logia masónica, hermanos, todos sabemos que esto del fútbol, bueno, ya venía a traer antecedentes de los aztecas. ¿Se acuerdan qué jugaban los aztecas? Exclusivamente ya, bueno, no eran los aztecas, eran los mayas allá, pero finalmente era la misma línea, ¿verdad? Nada más unos mayas, otros aztecas, pero de los que inventaron ese juego fueron los mayas. Algo similar, hermanos, al fútbol. La diferencia que había en ese juego, en ese tiempo, era que la portería era un agujero, era un hoyo que lo ponían así pegado en cierta pared. Usaban los pies, usaban las manos, sí, pero para poder anotar ese gol ahí en esa portería, vamos a llamarlo así, usaban la cadera y tenían que darle el caderazo y la bola fíjense, la bola que usaban ellos en ese tiempo, hermanos, era una pelota de la goma de estos chicos zapotes. De eso lo extraían y lo iban juntando, y hermanos, y eso se hace una bola que rebota, esa goma de esos árboles. De hecho, todavía ahorita en la actualidad ya no lo usan para eso, ¿verdad? Lo que le están dando, el uso que le están dando es para los chicles estos orgánicos. Esa es la base, la goma de ese árbol. De ahí ya nada más le ponen el colorante, ¿verdad? Esos no son chicles que se consumen ahorita que son derivados del petróleo. Aquellos no, esos son su base es esa goma de ese árbol. Y pues estos chicles solamente se los llevan, dicen, a los europeos. Que ellos sí procuran ese tipo de productos orgánicos, ¿verdad? O sea, tienen ellos tanto eso metido, de comer productos no tan procesados. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Esta logia masónica, hermanos, por primera vez se juntan allá en Inglaterra. De hecho, ya el fútbol, como lo conocemos en la actualidad, salió de esa parte, de los ingleses. De esa parte salió de los ingleses. Y en esa parte de Inglaterra, hermanos, se juntan por primera vez el 26 de octubre de 1863. Eso lo desconocía yo. Pero fíjense, hermanos, cómo el enemigo trabaja. Hasta ahorita que Roxana está diciendo eso. Pero el 26 de octubre de 1863 se junta esta logia masónica con, fíjense el otro detalle, 11 grupos que había en su momento de liga en ese tiempo,
jugaban ellos ahí entre ellos, no era la Copa del Mundo, no. Entre ellos jugaban, 11 equipos se juntan y los dirigentes en ese tiempo de ese 11 que se juntaron ahí, los dirigentes estos masónicos, se juntan, hermanos, y por primera vez ahí hacen todo el panorama de cómo se va a jugar, las reglas que va a haber, el material que se va a ocupar para las porterías, todo eso, hermanos, toda la cancha, el estadio, todo eso tiene simbolismo, hermanos, tiene un simbolismo. Y es tremendo, hermanos, es tremendo. Y fíjense cómo esta gente se juntan y pasan años, algunos años, en que se juegue la primer Copa del Mundo. A ver, de los que son aquí, eran futboleros. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? ¿La primera Copa del Mundo? No. Fíjense, hermanos, la primera Copa del Mundo se juega en Uruguay en 1930. A ver, hagan la cuenta los matemáticos, hagan la cuenta, ¿cuántos años pasaron de 1863 a 1930? ¿Cuántos años pasaron? 67 años. ¿Se imaginan, hermanos, el tiempo que se llevó? ¿Por qué tanto espacio? Podríamos decir, ¿por qué tanto año se llevó para poder hacer la primera Copa del Mundo? De eso les va, fíjate, es un símbolo que está dentro de la cancha de fútbol, símbolo masónico. Ahorita vamos para allá. Tremenda cosa, hermanos, tremenda cosa. En 1930 se juega el primer mundial, ya de cómo se iba a jugar, los círculos que tiene, de dónde arranca el balón, por qué una parte allá y la otra parte acá. Bueno, ahorita vamos para allá. Es tremendo, hermanos. Y fíjense, se inicia y se hace en Uruguay. Se hace en Uruguay. Y pasan esos 67 años. ¿Por qué tanto tiempo? Todavía en ese tiempo, hermanos, no había los suficientes estadios para poder ir haciendo X partidos. Entonces, en ese previo tiempo tuvieron que construir. Azar o así a la aventura, no, hermanos. Todo tenía y tiene un propósito. Y fíjense, vamos a ver de los símbolos de la cancha. ¿Qué es aquello? 11 jugadores. ¿Y qué es el número 11, hermano? Me acuerdo de cuando, hermano, mencionaste esto, como que a mí me cayó así, dije, pues, como que a lo mejor no, ¿verdad? Pero ya analizando, estudiando un poquito, hermanos, fíjese, son 11 jugadores de cada lado. ¿Por qué el número 11? Y si nos vamos a la Biblia, hermanos, vemos que el número 10, ¿qué significa el número 10? Es una totalidad. En este caso, los 10 mandamientos para nosotros, hermanos, por misericordia del Señor, en su gran misericordia, para nosotros es una totalidad. Pero cuando le añadimos uno más, 11, ya el 11 pasa a ser desborde, pasa a ser ya no cosa buena, podemos decir. O sea, fíjense los símbolos que usan, hermano. Son símbolos. Los símbolos que usan. 11 jugadores de cada lado. Y como dijo mi hermano, 11 ya dentro de la esotería, el número 11 para ellos, o sea, tiene, cierta aplicación, cierta cosa que a estos amigos
le dieron, ¿verdad? Y no nada más al azar. Fíjense, es 11 jugadores. De ahí la cancha, hermanos, la cancha, 11 de un lado y 11 de otro lado. Empieza a haber, hermanos, esa rivalidad, esa confrontación. Dice, son dos fuerzas. Son dos fuerzas que andan luchando. Ahorita van a entender por qué esas dos fuerzas luchan. Tremenda cosa, hermanos. La cancha, hermanos, funciona. Entre esas dos luchas funciona como un templo. Y fíjense, y el centro del campo, hermanos, siempre va a iniciar de ahí. El partido comienza cuando hay un gol, siempre comienza no del saque de la portería. Cuando hay un gol, se reinicia y se pone el balón en el centro. Donde ese centro son dos luchas. Y fíjense cómo simbolizaron esto, esa rivalidad. Y fíjense, hermanos, algo tremendo. La portería, las medidas que tiene, hermanos, no nomás están al azar. La portería. Y les comentaba ya después de que llegamos aquí, al paso de los años, pues yo seguía, ¿verdad?, con la espinita de jugar fútbol. Me gustaba. Y seguía yo con esa espina. Y con 2, 3 por ahí que les gustaba, empezamos a hacer maniobra para que el ejido de la comunidad nos donara un pedazo de tierra para hacer una cancha. Y así fue. Empezamos a menearle y sí nos concedieron un pedazo de tierra. Tristemente, hermanos, esas porterías yo las doné, yo las traje. Fíjese hasta dónde llega ese fanatismo. Lo hacía, hermanos, sin tener conocimiento de esto. Y se pusieron, y ahí todavía jugábamos. Pero fíjense lo que tiene esas porterías, hermanos. Dice que mide 8 yardas de ancho. Fíjense, son medidas americanas. 8 yardas de largo y 8 pies de alto a los lados. Pero fíjense el simbolismo que tiene esto, hermanos. Dice, el número de esos dos ejes, distintos en esas dos medidas, hay una, ya si se alinea bien, hermanos, se acomoda, hay una proporción exacta de 3:1. ¿Sí se entiende esto? Hay una medida exacta, hermano, para hacer de 3:1. Y si se acuerdan los que han leído sobre este grupo, esa logia masónica, hay un símbolo que ellos utilizan. El triángulo. O sea que de esa portería, hermanos, de esos 3 palos, si se saca así ya después finalmente de los 3 lados una sola medida, por eso dice, son 3 en 1, o sea, de esas 2 medidas se hace 3 en una sola medida. Y les digo, esta logia tiene eso, el triángulo, tiene un ojo, el ojo que todo lo ve, tiene un compás, tiene una escuadra. Y todo eso, hermanos, tiene su significado. ¿Y cuál fue la intención de que construir qué? Los estadios, hermano. Fíjense el lapso de tiempo que se llevaron para construir estadios aquí en México, a nivel mundial, hermanos. Esto es a nivel mundial. Otra cosa que se hace es los penaltis. Cuando hay un foul dentro
dentro del área chica, se dice, ya cerca de la portería. Cuando ahí se produce un foul, hay un penalti. Y ese penalti, hermanos, no se tira de la distancia que tú quieras. Son 11 metros. Y viene lo otro, lo más a lo que me dijo mi papá, que vas a andar corriendo atrás de un balón. El balón, hermanos, es otro símbolo. Y para esas personas que son, finalmente es esa línea masónica, ese globo, esa esfera, ellos dicen que es la divinidad. Oigan cómo relacionan esto. Es esa divinidad. Y esa divinidad, o sea, anda corriendo tras aquello, tras ese balón, tras esa supuesta divinidad. Si anda corriendo tras de aquello, a meter ese balón, ¿dónde? En la portería contraria. Aquellos acá y los otros acá. Esa bola, esa esfera, tiene cierto significado, hermanos, dentro del esoterismo. En otras palabras, hermanos, dentro del espiritismo, que finalmente es lo mismo. Es lo mismo. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan? Un estadio lleno con más de 80,000 espectadores. Imagínense así tantito un estadio lleno con más de 80,000 espectadores. Y todos, hermanos, todos. Cuando es una sola línea, en este caso cuando jugaba México aquí, pues la mayoría era mexicanos. ¿Se imaginan la cantidad de bullicio que se hacía, en este caso cuando se anotaban gol? O cuando usan la otra palabra, hermanos. Hay una palabra que se usa dentro de los estadios, que es duro, pero ya estando en la bola, ese euforismo, ya se grita otra palabra, hermanos. Ya no se dice duro, y más cuando va a sacar el contrario. O sea, se deja ver esa rivalidad. Cuando hicieron la inauguración aquí en México, ahora esta vez, esta Copa del 2026, cuando hicieron ese acto que hacen de inauguración, hay una cantante estatal, Belinda. Ella cuando empieza y está cantando y está dando su show, hace esto así, el triángulo de 3 en 1. El logotipo que usa esta logia masónica. El balón que hicieron para jugar a esta Copa del Mundo fue un balón ya diferente a los otros que habían usado, en material y en lo que quiere transmitir. En ese balón, hermanos, se forma también ese triángulo. Y le pusieron por nombre Trionda. En el balón ese, Trionda. Y es el balón únicamente, o sea, es exclusivo con el que se está jugando en este evento, en esta ocasión. Se llama Trionda. ¿Y por qué Trionda? 3 en 1. Y tienen todo lo boludo del balón, tiene ese símbolo masónico, el triángulo. Y ahí se llama Trionda. El objetivo es ese balón meterlo en la portería contraria. Y fíjense algo curioso también. El portero, hermanos, él es el único que puede agarrar ese balón con sus manos. Es el único. Y agarrándolo y no dejarlo que entre a la portería de un lado u otro, hermanos, que representa dicen ellos, esa deidad,
Fíjense el simbolismo que tiene, hermanos. No dejarlo que entre, agarrarlo, y finalmente cuando entra, del lado donde entró el gol, es una euforia. Y fíjense lo otro simbolismo que tiene las gradas, o sea, el estadio, lo que les comentaba. Es una cosa, hermanos, tremenda, que en su momento, allá en Roma, se construyó el primer estadio. ¿Y para qué se usaba ese estadio, ese coliseo, en su momento, hermanos? ¿Para matar qué? A los cristianos. Y se divertían de ello. Llevaban a los cristianos, los ponían ahí, les soltaban fieras, igual los ponían a competir con otros, les daban el nombre de gladiadores, hombres que estaban expertos en usar escudos, espada, y los ponían también a que pelearan con ellos. Y el que no peleaba, de todos modos, este fulano llegaba y les daba el tiro de gracia. Y eso era para la gente en su momento, hermanos, era algo, sí, que viene a ser lo mismo, hermanos, ahorita, estando dentro de un estadio. No sé de los que están aquí, estamos aquí, ¿cuántos llegaron a asistir a una cosa de esas? Tuve la experiencia así en chiquito, hermanos, en chiquito. Cuando iba en tercero en la secundaria, no se me olvida. Yo iba en la Nicolás Romero, en la número 1. Pero ya cuando yo inicié la secundaria, ya no nada más era la Nicolás Romero, se abrió la otra que está abajo, está la número 2. Entonces empezó a haber esa rivalidad, porque a unos años atrás, cuando yo entré, ya estaba recién abierta acá. Y me acuerdo que decía mi mamá, no, tienes que ir aquí a la Nicolás Romero, a la número 1. ¿Cómo vas a ir allá abajo a la 2? Era como denigrante, hermanos, ir a la 2. Tenías que estar en la 1, en la Nicolás Romero. Y me acuerdo que cuando nos fueron a apuntar, me dio el profesor Sergio Rojas. Un profesor, hermanos, que en matemáticas era corsario. Era corsario en matemáticas. Y pues él, en su anhelo de que aprendiéramos, o sea, se esforzaba y nos hacía, y al menos yo patinaba en las matemáticas, hermanos, yo patinaba. Quiero pensar que mis hermanos también hacían lo mismo, porque le dio a Javier, le dio a Lorenzo, le dio a Inés, y me toca también a mí. No sé si a Tito le tocó, pero creo que también. Me acuerdo que cuando me fueron a inscribir a la secundaria, iba usted conmigo, no sé si se acuerda. Toca que estaba el profesor Sergio Rojas ahí y dice, otro Ayalita más, dice. Otro Ayalita más, dice. Bueno, y fíjense la experiencia que tuve en ese momento en el Rafael Baeza. No sé si ubiquen el campo ese deportivo Rafael Baeza. Tiene gradas así nada más hacia este lado y por este lado, y está la entrada principal. Hacia allá no tiene nada. O sea, está en chiquito. Es un campo así chiquito. Me acuerdo que esa ocasión a los maestros, a los profesores, se les ocurrió hacer un partido entre profesores de la 1 con profesores de la 2. Es que a tales horas se acaban las clases, se interrumpen las clases, porque vamos a ir a apoyar allá a los profesores. Y allá vamos. Hasta eso tuvieron tantita prudencia nada más en llevar a los puros de tercero y de tercero. Si se hubiera llevado más bola, hermanos, quién sabe qué hubiera sucedido en esa ocasión. Me acuerdo que llegamos y, como siempre, o sea, en estos estadios hay una zona donde, en este caso aquí, los que vienen de otros países con los que jugó México, hay una zona reservada para ellos. Y todos los demás, pues está toda la bola revuelta. Y nada más en ellos hay una sola reservada para ellos, donde nada más están ellos. Sí se mezclan con otros allá, ¿verdad? Pero tanto es el fanatismo, hermanos, que es peligroso. Y fíjense
Ya cuando yo llegué, ya había otros que ya me habían ganado, ya estaban allá sentados. Estaba todos los de la Nicolás Romero en una parte y todos los de la 2 allá en otra parte. Y que empieza el partido, hermanos. Era momento, fíjense cómo, hasta dónde llegó esta situación. Era momento de que cuando, en este caso el profesor, si era conocido mío, el que le agarraba la pelota en ese momento, en la multitud, hermanos, se le podía gritar al maestro. Me acuerdo que a este profesor, él usaba lentes, estaba así como de la vista, así media, como de lado. Simio, le pusieron simio a este profesor, a este profesor Sergio. Cuando tocaba él la pelota y nombre, y todos los que lo conocíamos, que nos dio clase y que sabíamos, y simio. ¿Se imaginan el pobre allá, pues con la pelota y todavía gritándole de esa manera? Y lo agarraba otro, y si tenía sobrenombre, Clavito, el profesor de carpintería, Clavito, y bueno, y era una cosa, y de igual de allá cuando tocaba agarrar el otro, los mismos de la otra secundaria, los agarraba, hacían lo mismo cuando su profesor le tocaba agarrar el balón. Y era, hermanos, una cosa tremenda. El detalle más tremendo estuvo cuando se empieza a meter el gol de un lado y otro y que empezaron a ganar los de la Nicolás Romero. Empezamos a ganar y empezamos a ganar. Y pues empieza a echar carrilla, ¿verdad? Y a decir, hermanos, no sé de dónde sacaron tanta piedra. No sé de dónde sacaron tanta piedra, hermanos. Hubo descalabrados sin contar. Yo por misericordia, hermanos, me logré escapar, no me tocó ni uno. Pero hubo muchísimos descalabrados. Aquellos perdiendo los contrarios y empezaron a aventar piedras. Y los otros profesores que no estaban jugando, que estaban según cuidando del orden, hermanos, muchachos, cálmense. ¿Cuáles muchachos? Cálmense. Era regresar la pedrada. Y no estábamos en los conquistadores. Tremenda cosa, hermanos. Tremenda cosa. Los que vivimos esa situación en esa parte, también tenemos esa experiencia. Y qué tristeza que se llegue aquello. Qué tristeza que se llegue aquello. Y fíjense, empezó la situación a salirse de control. A modo, hermanos, que ya faltaban minutos para que se acabara el partido, y el partido lo tuvieron que parar, porque ya era los que no eran piedras, ya en corto, hermanos, ya estábamos echando allá patadas en corto, o sea, una cosa ya fuera de orden. Y pararon el partido. Y empezaron ya después, ya que se paró el partido y que ya se empezó la cosa a calmar, decían los profesores que estaban ahí, los estoy anotando y van a ser castigados. ¿De qué manera? No sé, pero van a ser castigados. Fue modo de que nos metieron miedo, hermanos, y empezamos de un lado a otro a aplacar la cosa. Y fíjense lo que se vivió, hermanos, ahora en este partido de estos de México. No sé si se dieron cuenta. Cuando jugó con Ecuador, ¿sí? Con Ecuador. Resulta que venía México de invicto. Los 3 primeros partidos, el cuarto invicto, ya en el quinto le ganó Inglaterra, la logia masónica. ¿Ustedes creen que le iban a dar oportunidad aquí o sea, todo está arreglado, hermanos? Ahorita les voy a comentar, es tremendo. En el Ángel de la Independencia, los que vivieron allá o conocen, saben cómo está esa cosa ahí. Acudieron, hermanos, les ponían pantalla gigante ahí en ese Ángel de la Independencia. Acudía gente, hermanos, había más de 80,000 en el estadio, allá. Y acá, hermanos, había también, sin contar, una muchedumbre grande. A tal modo que los que estaban más en el centro, hermanos, allí hubo 3, 4 muertos. ¿Por qué los hubo? Por aquella euforia, terminaron, hermanos, sin aire. ¿Se imagina hasta dónde? Y podemos decir que eso no fue lo más terrible.
Lo más terrible fue cuando una persona, hermanos, quiso atravesar en ese momento, llevaba a un niño a X hospital, su hijo, y empezaron a no dejarlo pasar, a no dejarlo pasar, y él les gritaba: llevo mi hijo al hospital. En la locura, en aquella euforia, esta gente, hermanos, no hacía caso, y empezaron a menearle el carro, le meneaban el carro así entre todos. Él tomó la decisión de arrancar. En la arrancada, hermanos, atropelló a algunos. Pierde también él el control y se va y se estampa con un poste. Esto lo sacaron en las noticias, hermano. Se le va esa bola fanática, esa bola, se puede decir, hermanos, ya poseídos por el demonio, porque no es otra cosa. Se le va, hermanos, y le quitan la vida a ese hombre a golpes. A modo de que ya después uno de estos que sube en TikTok, en las redes sociales, puesta la playera del Tri de México, dijo él estas palabras: no quiero, dice, no quiero que gane México, porque si no ha llegado ni a finales y no ha ganado una Copa del Mundo, no quiero pensar, dice, a qué situación se va a llegar si eso llegara a pasar. Dice, entonces no quiero que gane, porque acabamos de ver lo que sucedió. Y eso, hermanos, es cuando ya se hace la persona fanática. Y decía este amigo, no quiero que gane. Y les comentaba yo, fíjense, hablando de esto, cómo es que está arreglado. Le comenté yo todavía no perdían, fue cuando ganaron el partido con Ecuador, y le pregunto a Juan, un compañero ahí del Tianguis, Marcos lo conoce. Es una persona que le gusta el fútbol. De hecho, él está ahorita dentro de la liga de los veteranos de Hincho y Hidalgo, y le gusta la batalla, le gusta la euforia, y anda. Tanto le gusta aquello, hermanos, que a su hijo, tiene un hijo que tiene 12 años ya, 11, 12 años. A este niño, desde que tenía 6, 7 años, él lo lleva a la escuela de fútbol. ¿Para qué? Para que se enseñen aquello y salga, pues, según listo, ¿verdad? O sea, es tanto su fanatismo, podemos decir, que tiene, que hasta dónde llega. Y le pregunto a Juan, ya en la tarde que iba por la camioneta, pasó, le digo, a ver, Juan, ven. A ver, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres futbolero de corazón, así le dije. Esto que está sucediendo ahorita, en este caso aquí con México, ¿cómo ves tú eso? Yo me sorprendí con la respuesta que él me dio. Yo pensé que me iba a contestar otra cosa. Y me dice, porque me dice de Don Max, me habla de Don, me dice que Don Max. Don Max dice, todo eso, dice, es una mafia. Todo está arreglado. Fíjense lo que me contestó esta persona. No esperaba yo esa respuesta de él. Dice, es una mafia, todo está arreglado. Yo le dije, sí, tienes razón, Juan. Y le dije, y todos esos hilos, le dije yo, todos esos hilos los mueve la logia masónica. Y se me queda viendo. Le digo, busca, infórmate de eso. ¿Qué es eso? Dice, voy a ver, dice, ¿qué es eso? ¿Quién sabe si esté investigando? No le he preguntado, ¿verdad? Y en el caso contrario, le pregunto a otra persona después aquí en la casa, tiene 17 años este amigo, y le pregunto, le hago la misma pregunta, y él dice, no, dice, es que lo que pasa que ahorita el equipo que anda están bien acomodados y se están hallando y se están acoplando. O sea, él no dijo que era una mafia. Él todavía no alcanza a percibir esa situación. Él dijo, se están acomodando y están haciéndole y que van para más y que bueno. Cuando en realidad, detrás de todo esto, hermanos, hay quienes muevan esos hilos. Y es ese grupo, esa logia masónica. Y no están nada más en los deportes, hermanos. No están nada más en los deportes. Tristemente están también
cuestión religiosa. Están metidos ahí. Deportes, política, bueno, están metidos en todas partes. ¿Y cuál es su intención de ellos? ¿Cuál es su fin de ellos? Gobernar y tener a la masa, a la multitud de hermanos, controlados y en un estado así de adormecimiento, sí, ese es su afán, esa es su misión, vaya, su misión de ellos, es eso. Marx, es que la de Daniel, dice que una vez se espantó, que tenía dientes de hierro, dice que desmenuzaba con los dientes de hierro, y lo que caía al piso Todavía lo... Eso representa, o sea, a todos los cristianos, y a uno los dejaba vivos para el espectáculo, para matarlos, que fuera un espectáculo para el pueblo. Los que no mataba allá, pues se hacía espectáculo. Sí. Y ahora aparentemente, hermanos, pues se puede que pues, no se matan a las personas, o sea, no se llega a ese extremo, aunque sí se ha hecho, pero esa euforia, todo aquello dentro de ese campo de fútbol, se imaginan más de 80,000 personas, hermanos, es una cosa tremenda. Y fíjense, dentro del juego, otro símbolo, otro simbolismo dentro del juego es el jugador. Y aquí, hermanos, me llamó la atención la palabra que usan del jugador. Dice que llega como un neófito. ¿Saben qué es esa palabra? Neófito. Llega como un neófito. Y digo, bueno, ¿qué es la palabra neófito? Ni yo sabía qué significaba eso. Voy y busco. ¿Qué significa la palabra neófito? Dice, es una persona recién convertida a una religión. Yo cuando leí esto me quedé así. Y hay un texto, hermanos, hay un texto de la Biblia donde se usa esta palabra. Y es tremendo lo que dice, hermanos. Busquen primera de Timoteo 3:6. Fíjense qué dice, tocante a ese neófito. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Sí, a ver el otro que sigue, Roxana. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es la misma descripción que hace la Biblia para un ¿qué? Neófito. ¿Qué es neófito? Así en pocas palabras, hermanos, que no aceptemos ese escrito está, pasamos a ser ¿qué? Neófito. ¿Y por qué pasamos a hacer aquello? Porque no hacemos lo que Cristo Jesús nos encargó. Busca, escudriña, allí está la vida eterna. No lo hacemos, hermanos. Pasamos a ser un neófito y dice que pasamos a ser, ¿cómo dice qué? Hay una palabra ahí tremenda. ¿Se imaginan? El lazo del demonio, el lazo del enemigo. Y fíjense, cuando entra un jugador ahí, empieza de la nada y ya como va dominando según la bola, la pelota, va haciéndose más diestro, a tal modo, hermanos, de que llega a ser ya después, según, llega a ser un experto, hermanos, en la materia, en dominar el balón, que pasa a ser un ¿qué? Para esos fanáticos, un ídolo, un Dios. Y cuando se llega a aquello, hermanos, es a lo que dice el texto, llegamos a ser neófitos. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos a ese escrito está. Queremos mantener, dice ahí, usa ese lazo con el enemigo, dice.
Y querer mantener ese lazo con el enemigo, hermanos, es peligroso, es tremendo. Y fíjense otro símbolo, hermanos, que este símbolo tuvieron que cambiar porque era tan evidente, tan obvio. Ya cuando se juega la Copa del Mundo y el ganador, ¿qué se le da? Un trofeo. El primer trofeo que se hizo, hermanos, que se entregó, después lo cambiaron, era semejante, hermanos, semejante al cáliz que usa Babilonia para hacer sus misas que ellos dicen. Era semejante a aquello. Así estaba hueco por dentro, o sea, semejante a ellos le dicen que el cáliz. Y ahora últimamente las que están dando ya está cubierta encima, pero de ahí se deja ver ese triuno, o sea, haciendo énfasis a ese triángulo, a como la hicieron. Pero antes era similar a la que se hace en Roma, en Babilonia, para hacer sus rituales, sus misas. Fíjense hasta dónde está ese simbolismo. Y sabemos qué simboliza esa copa que finalmente, que dice, ha dado a beber, ¿qué dice? Del vino de su fornicación a todas las naciones. Y algo que me llamó la atención el día de antier, hermanos, aquí, dijeron que tenían en la Iglesia Católica expuesto al Santísimo. Oigan cómo dice, cómo usan. Vamos a tener expuesto, dice, al Santísimo. Como si tuviéramos un soberano, un todopoderoso, hermano, que podemos guardarlo aquí. Enciérralo ahí y nada más lo vamos a exponer en cierto tiempo. No lo ocupas en tu diario vivir. Lo vamos a tener ahí encerrado. Y cierto tiempo lo vamos a sacar y lo vamos a ¿qué? A exponer. Cuando, hermanos, el soberano, el todopoderoso, es dueño absoluto de todo. Y está al control de esta situación, hermanos. Y dice que no habita en templos hechos de mano de hombre. Es tan inmenso su poder, hermanos, que es omnipresente. ¿A través de qué? De su Espíritu. Y eso se lo dio a su Hijo en plenitud también. Entonces, hermanos, caer en ese fanatismo y practicar cosas sin tener un fundamento de por qué aquello. Y la importancia, hermanos, podemos ver la importancia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: escudriña, busca, allí está la vida eterna, para que no caigas en ese ¿qué? Neofismo. Tremenda cosa. Y fíjense, les digo que está metido esta logia en todo. Hay una casa de Hollywood, hay que la Columbia Pictures, que la Warner Bros, que sabe qué. Pero hay una, hermanos, hay una que tiene ese símbolo también, el triángulo, que es el logo de esta logia masónica. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas del nombre? No. Dice el nombre Tri-Star, o sea, hace énfasis a 3 estrellas. Es tremendo, hermanos, cómo el enemigo no pierde tiempo. No pierde tiempo y nos quiere llevar, hermanos, nos quiere llevar a que no alcancemos, que no perseveremos en esa carrera para alcanzar esa corona no corruptible. Cuando aquí esos trofeos, esas coronas aquí en este mundo, hermanos, son, ¿qué dice? Corruptibles. ¿Y por qué corruptibles? Porque tienen, hermanos, el espíritu de este mundo.
Y esa corona incorruptible, hermanos, tiene el Espíritu de Cristo, del Hijo de Dios. Y Pablo nos hace esa invitación. Corran, dice, esa carrera. Corran esa carrera. La meta es esa corona incorruptible. Si así deseamos correr esa carrera, ¿verdad? Y también tenemos ese libre albedrío. Podemos correr esa otra carrera, la que nos ofrece el espíritu de este mundo, lo cual es corruptible, se va a acabar, es pasajero. Y esa que nos ofrece el Espíritu de Cristo, Cristo Jesús mismo, es incorruptible. Ojalá que esa sea nuestra intención, que sea el anhelo de nuestro corazón, hermanos, estar en esa carrera y alcanzar esa corona incorruptible. Que el Señor nos bendiga, hermanos.